Shalom Israel, saludos a todos. Esta ocasión nos permite nuestro Elohim estudiar la porción de la semana, Perashá Ashavua, que en esta ocasión nos toca estudiar la porción llamada Balaj, que se encuentra en Sefer Bamidbar, capítulo 22, versículo 2 al 25:9. Esta porción comienza de esta manera en el versículo 2 del capítulo 22. Expresa así: Vayar Balá ben Zippor et kol asher azá Israel la Emorit. Y vio Balá, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al Emoreo, al Amorreo, al Emorit. Y no solamente al amorreo, sino sabía todo lo que había hecho el Elohim de Israel a los Misrim. Y Balá tomó esta decisión de contratar a Bilán para que trajera una mala pronunciación de Israel, para que hablase mal sobre Israel y lo debilitara. Es decir, hasta cierto punto, Balá no estaba tan extraviado. Sabía que no iba a perder su tiempo tratando de pelear con Israel por la fuerza. Sabía que el pueblo de Israel tenía algo especial. Y por esa razón es que envía mensajeros a Bilán. Y bien en el capítulo 22, en el versículo 34, 35, expresa esto. Dijo Bilán al ángel del Eterno: pequé, pues no sabía que estabas frente a mí en el camino. Y ahora, si es malo ante sus ojos, regresaré. Dijo el ángel del Eterno a Bilán: ve con los hombres, pero solo las palabras que te diré dirás. Y fue Bilán con los funcionarios de Balá. Bien, vean lo que expresamos. Aquí ya es cuando ya suscitó todo, cuando ya lo envió una vez, luego lo envió otra vez. El mensaje a Bilán, la primera vez no fue, la segunda envía con unas dádivas y demás, o unos funcionarios más elevados. Y el Eterno pareciera ser que le dice: está bien, ve con ellos. Pero veamos aquí en el 34, versículo 34 del capítulo 22, que acabo de dar lectura. Dice: si parece mal ante sus ojos. Es decir, que exista una circunstancia en la cual nosotros estemos conscientes que ante los ojos del Eterno es malo. Pero ¿qué pasa con tus ojos? ¿Ante tus ojos no es malo? Aquí la cuestión es: ante los ojos de mi Elohim es malo, también ante mis ojos es malo. Por eso le expresa esto: si ante tus ojos es malo, entonces no voy. Es decir, yo creo que esto es un buen asunto, no puedo dejar perder esta situación, una buena dádiva. Pues bien, ¿cómo dejar pasar esta oportunidad? Está bien, ve, pero vas a decir lo que yo te diga, vas a hacer lo que yo te diga. ¿Será que tal vez Elohim quiere que vayas? ¿O será que quiere que vayas, pero a cumplir su propósito y no tu deseo? Bilán, su deseo era recibir una recompensa.
recibir una paga. El propósito del Eterno era hacerlo ir a ese lugar y ver que no tenía posibilidad de hacer nada, porque debajo del cielo el Eterno hace, permite y hace que las cosas se cumplan. Incluso si recordamos, en esta porción vemos cómo Bilán empieza a hablar por augurios y posteriormente dice que ya no lo hizo de esa manera, sino que empezó a tener dirección y visiones del Eterno. Empezó a hablar de parte del Eterno. Es decir, fue imposibilitado a hablar por su propia cuenta. Pero con todo y eso, con todo y que al camino te salga el Eterno para estorbarte, que te ponga un burro que te hable, que te ponga alguien que te estorbe, si tu corazón está ligado a los deseos de este mundo, dígase la circunstancia que sea lo que te domine, aunque te estorbe el Eterno, tú vas a ir en pos de ello. En el capítulo 31 de Sefer Bamidbar expresa que Bilán aconsejaba a las midianitas a poner tropiezo a los hijos de Israel. El Sefer Bamidbar también dice que mataron a 5 reyes y entre los reyes también estaba Bilán. Es decir, Bilán se apegó al pueblo. Simplemente no maldijo al pueblo de Israel porque el Eterno no se lo permitió. Pero una vez terminado ese asunto, él se apegó al pueblo de Midian. Él fue a ver qué encontraba ahí. Es para que Bilán se hubiera quedado con el pueblo de Israel. Dice en el Sefer Yehoshua, en el capítulo 13, expresa así de Bilán, y mataron a Bilán el adivino. Es decir, que todavía Bilán estaba en los tiempos de Yehoshua, cuando Yehoshua estaba conquistando la tierra de Canaán. Es decir, que primero murió Moshe Rabenu y posteriormente todavía estaba Bilán. Es decir, se le extendieron sus días, pero se expresa de él que era un adivino. ¿Cuántas veces te pone el Eterno cuestiones para estorbarte, para que no sigas ese mal camino? ¿Cuántas veces? ¿Y tú qué haces? En una ocasión, una persona estaba muy diligente con encontrarse con un rabino del cual le habían hablado y empezó diligentemente a buscarlo en la ciudad que le dijeron que estaba. Y se topó con una persona a la cual le dijo, sí, está en tal calle, te vas por tal camino y llegas. Y cuando acaba de decirle los datos, la dirección, le dice, pero ten cuidado, porque él conoce tus pensamientos a distancia. Y le dijo la persona, a ver, explícame eso. No, nada, creo que me confundí, no. Aquella persona insistió y le dice, quiero que me expliques eso. Y ya una vez con la insistencia, aquella persona le explica, te voy a contar. Hace mucho tiempo yo me enfermé y estuve hospitalizado a una distancia de 2 horas aproximadamente, 3 horas con tráfico de mi casa. Y estuve en el hospital y entonces era complicado para mi esposa, para mis familiares, irme a ver al hospital. Y allá estaba yo y estuve unos meses hospitalizado, al grado que hubo una enfermera ahí, la cual no pertenecía a mi nación, no pertenecía al pueblo de Israel. Pero con todo y ello, ella se empezó a encargar de mí, a cuidarme, y nos empezamos a relacionar al grado de que planeamos, cuando me dieran de alta, fugarnos los dos, irnos a vivir a otra ciudad y hacer una vida, siendo que este hombre era casado. Y también la mujer, la enfermera, era casada. Pero cuando iba yo a ser dado de alta,
llegó una persona enviada por el rabino que tú buscas y me dijo, toma tus cosas y vete a tu casa a pasar Shabbat con tu familia. Y yo le dije, ¿cómo será esto? ¿Será esto del Eterno que vaya yo? Ya puede empezar Shabbat. Yo estoy a 2 horas sin tráfico. Si me llegara a agarrar el tráfico, probablemente me quedaría a la mitad del camino y el Shabbat me alcanzaría. ¿Será esto del Eterno? Pues así pasa en nuestras vidas. Cuando el Eterno nos envía una palabra, cuando el Eterno nos envía un mensajero, cuando el Eterno nos dice, detente, recapacita en esto, no tomes esa decisión o esa mala decisión, no vayas por ese camino, deja de estar haciendo aquello, esto te va a llevar, como expresa el Mishlé, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es muerte. Y no especialmente una muerte física, sino espiritual en bastantes veces. ¿Cuántas veces quieres que te estorbe el Eterno por misericordia para cumplir su propósito y no cumplas tu deseo? Vemos cómo se dice. Yehoshua, en el libro de Yehoshua del capítulo 13, expresa de Bilán el adivino. Otra versión expresa el hechicero. ¿Quién es el hechicero? El hechicero es aquel que no hace cosas reales. Es falso. Es un hechizo, no es algo verdadero, algo real. Es decir, entre tanto que él era un profeta, supuestamente, y supuestamente era guiado por el Eterno y tenía temor al Eterno y no iba a faltar a la palabra del Eterno y llegó a decir, aunque me dieran la mitad de su casa en oro, no puedo faltar a la palabra del Eterno. Después se dio a conocer que era un hechicero, que hacía falsedades. Mientras tanto que estaba el Eterno estorbándole, sí se detuvo, pero cuando el Eterno dejó de estorbarle, dio a conocer su falsedad, sus hechizos, su falsa identidad, su máscara él se la quitó. Hay que cumplir los propósitos del Eterno y no nuestros deseos. Nos puede salir al encuentro. No esperes que un burro te empiece a hablar. Atiende a su consejo. Te pones cerca. Cerca de ti están bastantes personas de parte del Eterno diciéndote, no tomes malas decisiones. Cumple el propósito del Eterno y no tu deseo. Bien, quisiera hacerle unas preguntas. ¿Tu Elohim está contigo? Quisiera preguntarles, ¿cuántas veces insistes queriendo acomodar las cosas a tu modo o de otra manera para que se vean como que estás haciendo lo correcto? Otra pregunta, ¿cuántas veces miras que es bueno bendecir a Israel? Otra pregunta, ¿cuántas veces tu enemigo o una situación o un problema trata de venderte una idea falsa? ¿A qué me refiero con todo esto? Dice el capítulo 23, el versículo 21. Escuchen esto. Escuchen cómo expresa Bilán una profecía para Israel. No vio iniquidad en Jacob, no observó perversidad en Israel. El eterno Elohim está con él y la amistad del rey lo acompaña. Esta versión expresa así. Hay otra versión que dice, en vez de decir la amistad del rey lo acompaña, expresa así. Júbilo del rey en él. Otra versión dice,
lo aclama como un rey. Lo cierto es que el versículo expresa esto. Beisrael, Yuhei Baihei, Elohai, Inmot. Y en Israel, el eterno su Elohim, en Israel, el eterno su Elohim, Inmo. Inmo es con, en conjunto, al lado. Y en Israel está Yuhei Baihei, Elohai, su Elohim, está a su lado. Dice Uterúa Melech Bot. Y júbilo, que es Terúa. Terúa es grito, es ráfaga, es alegría, es clamor. Melech Bot. Es decir, y en Israel está Yuhei Baihei, Elohai, su Elohim, a su lado, y júbilo, es decir, aclamación de Melech, de rey, en él. ¿En quién? En Israel. Es decir, la pregunta era, ¿tu Elohim está a tu lado? ¿Le alabas como rey? ¿Lo aclamas como rey? Es decir, cuando el Eterno te sale al encuentro para estorbarte, porque está a tu lado, porque Él va contigo, porque Él te acompaña. Dices, bendito el Eterno porque me salió al encuentro e impidió que me hiciera yo mal. ¿Le aclamas como rey? ¿O estás buscando y quieres otra posibilidad y quieres ir a buscar otro consejo y quieres otra idea? ¿O no has comprendido lo que ya te dijo una vez el Eterno? Júbilo del rey o júbilo de rey está en él, en Israel. Sabe aclamar a su rey. Dice el 23-27. Dijo Balá a Bilán, ven por favor, te llevaré a otro lugar diferente y quizá será propicio ante los ojos de Elohim y los maldecirás para mí desde ahí. Quizás sea propicio. Las circunstancias, es decir, Balá te pone otras circunstancias y tú insistes y dices, bueno, lo voy a hacer de esta manera. Y si lo acomodo así, porque Balá lo quiso llevar a otro lado, bueno, de aquí no puedes, te acomodo de este lado, pongo las cosas de esta manera. Bueno, es que no puedo hacerlo así porque yo sé que es quebrantar la Torah, pero ¿qué tal si lo acomodo de esta manera? E insistes, buscas, tratas de acomodar las cosas para que no se vea mal lo que estás haciendo. ¿Acaso no sabes que no es así, sino de la manera que ha ordenado el Eterno, como expresa la Torá? Kasher Sibal Adonai, de la manera que ha ordenado el Eterno. ¿O acaso entonces esperas que se cambien las maneras, se cambien los lugares y probablemente eso te sea propicio? Otra pregunta que les decía yo, o les hacía, ¿cuántas veces miras que es bueno bendecir a Israel? En el capítulo 24, ya después de estar llevando sus parábolas Bilán, el versículo 1, versículo 2 del capítulo 24 dice, y vio Bilán que era bueno ante los ojos del Eterno bendecir a Israel. Vio Bilán que era bueno ante los ojos del Eterno bendecir a Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo te comportas, Israel? ¿Cómo andas por la calle y cómo te ven? ¿Cómo bendicen a Israel por medio de ti?
¿Cómo actúas, Israel? Y bendicen a Israel. ¿Cómo te comportas? ¿Te has dado cuenta que es bueno bendecir a Israel delante de los ojos del Eterno? ¿Te has dado cuenta que tu comportamiento lo observa todas las personas y bendicen a Israel o haces que maldigan a Israel? Que digan, mira cómo se comportan los de Israel. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas, Israel? ¿O es que no te has dado cuenta que es bueno ante los ojos que bendigan a Israel? Y la última pregunta que les hacía, ¿cuántas veces tu enemigo o la situación o problema trata de venderte una idea diferente? En el capítulo 24, versículo 11, Balá le dice a Bilán, vean lo que expresa. Ahora huye a tus pagos, pues te honraría, pero he aquí que ha impedido el Eterno que seas honrado. Ha impedido el Eterno que seas honrado. ¿Cuántas veces una situación, cuántas veces tu enemigo o un problema quiere venderte esa idea? El Eterno ha impedido que tú seas honrado. Como tienes que guardar Shabbat, no puedes tomar este trabajo. Si tú no guardaras Shabbat, tuvieras esta honra. Como tú tienes que guardar estas festividades, como tú no puedes comer esto, como tú no puedes llegarte a esto o aquello, el Eterno te ha privado de que seas honrado. El Eterno te ha privado de que tengas riqueza sobre la tierra, porque todo para donde tú miras se maneja de una manera, pero el Eterno te ha privado porque Él te ha puesto trabas y cuestiones para que tú no puedas recibir esta honra. ¿Cuántas veces te ha vendido? O más bien, ¿cuántas veces tú le has comprado o aceptado esa idea? Dice el Teilín 119. A mi enemigo daré por respuesta que en tu palabra he confiado. Cuando te tratan de vender esa idea o tú tratas de comprarla, a mi enemigo le he dado por respuesta que en su palabra he confiado. Yo no he sido privado de nada. Yo no he sido privado de ninguna honra. Al contrario, he recibido honor. El sejuk, el mérito que me ha otorgado el Eterno, es mayor que cualquier mérito que me pueda dar los hombres. Es mayor aquello lo cual pueda ofrecerme el hombre a lo que me está ofreciendo mi Elohim. Realmente tenemos dirección de nuestro Elohim, consejo de nuestro Elohim, ayuda de nuestro Elohim. En toda circunstancia, Elohim está con nosotros, está a nuestro lado para poner estorbo para que no vayamos a un mal camino. Atiende a su voz, toma atención a lo que el Eterno, Elohim de Israel, te habla para que hagas lo que Él te dice. Y no pienses posteriormente que pareciera ser que cambió de opinión y sí te está dando permiso a hacer algo lo cual contradice lo que Él te dijo en un principio. Que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén.